Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Estamos en el número 579 y bueno, como siempre, pues vamos a hacer un repaso de una serie de noticias que coinciden plenamente con lo que son las profecías bíblicas anunciadas desde hace ya tantos años, ¿no? Miles de años, y que realmente vemos cómo se están cumpliendo en nuestros días. Profecías referentes a cómo serían los días antes de la segunda venida de Jesucristo. Realmente estamos ya a las puertas de que pasen un montón de cosas que realmente van a cambiar las vidas de todos. Debemos de estar preparándonos, desde luego. Nosotros hoy hemos querido titular la conferencia pues de esta manera: hallazgo en China demuestra la Biblia. Bueno, pues un hallazgo que hubo en China hace ya unos años, pues viene a demostrar perfectamente que la Biblia no son tonterías, que la Biblia realmente todo lo que cuenta es absolutamente fidedigno e histórico, por muy raro que nos pueda parecer a las personas del siglo XXI. Bueno, haremos lo primero de todo, pues leer esta noticia, leer acerca de qué va todo esto, ¿no? Creo que os va a interesar, porque son pruebas que no se pueden dejar de lado, son pruebas que nos llaman a nuestra lógica, ¿no? A nuestra capacidad de discernimiento, de análisis, ¿no? Y que realmente nos pueden ayudar a la hora de encajar las piezas. Como siempre, pues haremos el repaso de las noticias, pues comparándolas con profecías que estaban escritas hace ya muchos años y que, bueno, vemos cómo se están cumpliendo hoy en día. La primera es esta. Nos dice: él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí se nos estaba diciendo que, bueno, pues si nosotros, los que sabemos, los que tenemos algo de conocimiento bíblico, no lo comunicamos a los demás, si nosotros pues adoptamos una postura cómoda de quedarnos en casa y no meternos en problemas y nos callamos, pues entonces acabarían hablando las piedras. ¿Qué piedras? Bueno, pues la arqueología. Bueno, la arqueología, desde luego, es algo que está interesando cada vez más a las personas y que es una piedra, ¿no? Es un puntal, es una piedra angular que viene a demostrar y a poner encima de la mesa que todo lo que se cuenta en la Biblia, desde luego, tiene fundamento también arqueológico. Vayamos a ver la noticia que os traemos, en primer lugar, acerca pues, de este hallazgo que se encontró en China en su momento. Nos dice el árbol de bronce de China. Esto es un artículo sacado de Facebook. Vamos a leerlo y que cada uno, pues, en fin, vaya sacando sus propias conclusiones, pero veréis que realmente es interesante. Nos dice: en 1986, unos trabajadores que excavaban arcilla en una fábrica de ladrillos cerca de Guanghan, China, descubrieron algo asombroso bajo tierra. Enterrados en dos fosas de sacrificios, encontraron cerca de 1000 artefactos antiguos de la misteriosa civilización de Sanqingdui. Enormes cabezas de bronce miraban hacia arriba con ojos huecos. Máscaras cubiertas de oro, reliquias de jade, marfil, cerámica y extraños objetos ceremoniales emergieron de la tierra tras permanecer ocultos durante miles de años. Atención a esto, miles de años. Pero entre todos los descubrimientos, un artefacto destacaba por encima de los demás. Un imponente árbol de bronce de casi 4 metros de altura, envuelto en una serpiente, cubierto de frutos y con hojas afiladas que presagiaban la muerte. Bueno, me detengo aquí. Desde luego, cualquiera que conozca un poco el Génesis, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés, en donde se relata cómo fue la creación y cómo fue la caída del hombre, con ese árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, donde finalmente fueron a comer Eva primero y Adán después,
Bueno, pues desde luego todo esto ya nos resuena a que mucho tiene que ver con todo aquello, ¿no? Qué casualidades, ¿verdad? Bueno, aquí os pongo las fotografías de lo que es este árbol. Traemos varias fotos para que lo podáis ir viendo y poder entender bien cómo está montado, digamos, ¿no? Aquí vemos este árbol y en la parte de abajo vemos una serpiente que está bajando y abajo de todo pues está la cabeza. Luego lo veremos con más claridad en otras fotos. En la foto número C se ve, ¿no?, la cabeza de esta serpiente. Nos dicen los arqueólogos laicos, admiten abiertamente que desconocen el significado de este árbol. Su simbolismo resulta tan inusual en comparación con las culturas chinas circundantes. Sin embargo, al examinar detenidamente los detalles del árbol de bronce, las similitudes con el Génesis se vuelven innegables. No se trataba de un simple árbol decorativo, sino de un árbol frutal de tamaño natural. Una serpiente se enrosca en su tronco. El fruto parece prohibido, rodeado de hojas afiladas que transmiten visualmente peligro y muerte. La serpiente misma está representada con pies y extremidades, no solo como una serpiente que se arrastra. Y esto es muy interesante porque la serpiente antigua, esa serpiente que se apareció a Adán y a Eva, ¿no?, en su momento, no era una serpiente como la que nosotros conocemos. Esta serpiente como la que nosotros conocemos vino después, cuando Dios castigó a ese animal, o más bien pues quiso que se arrastrara por el suelo para que cuando el hombre viera a la serpiente recordara de dónde venían sus problemas, de las escenas del pecado. Pero antes de acontecer todo esto, la serpiente era el animal más hermoso del Edén, era una serpiente voladora, tipo dragón. Los dragones chinos vienen de todo esto también, ¿no? Son reminiscencias de ese pasado que ya han quedado en el recuerdo de esa cultura. Bueno, pues esa serpiente alada, brillante, de colores impresionantes, ¿no? Bueno, pues es interesante que la serpiente que se ha encontrado o que se encontró pues, en este árbol que se había hecho en esta cultura china, pero desde hace ya tantos miles de años, pues estuviera, en fin, relacionado y rodeado por una serpiente que no es una serpiente común como las que vemos nosotros, sino que era una serpiente con patas, ¿no?, como la que realmente se relata en el Génesis. Realmente interesante. Nos dice, una sección recuperada incluso contiene una mano humana detallada junto a la serpiente, casi como si los artistas estuvieran capturando un momento específico de la historia, la humanidad ante el fruto prohibido, escuchando a la serpiente antes de la caída. Aquí veis otra fotografía de lo que es pues este árbol, está en un museo en China, bueno, pues se conserva perfectamente bien, es de bronce, como decíamos, y abajo pues está la serpiente. Aquí veis pues esta serpiente con estas patitas que baja por el árbol, ¿no? Bueno, pues con todas estas, digamos, aquí lo vemos con estas hojas pues tipo afiladas para denotar pues ese peligro de muerte, como decía el artículo. Nos dice, esta descripción resulta sorprendentemente familiar, ya que Génesis 2 y 3 describen el árbol del conocimiento del bien y del mal en términos casi idénticos. Las Escrituras nos dicen que la caída de la humanidad giró en torno a un árbol frutal y a una serpiente que engañó a Eva. Antes de la maldición de Dios en Génesis 3:14, la serpiente aparentemente se movía de manera diferente a las serpientes modernas, lo que coincide con la serpiente de Shanxindui, que aún conservaba pies. La conexión con la muerte también es impactante. En el Génesis, la muerte entró en el mundo mediante la rebelión en aquel árbol. En el arte de Shanxindui, tanto la serpiente como el fruto se asocian con imágenes de espadas mortales. No se trata de un simbolismo vago que pueda significar cualquier cosa, sino de una combinación de elementos extraordinariamente específica. Y una vez más, ¿qué probabilidades hay que esto haya surgido por casualidad? Ninguna. Desde luego las casualidades, cuanto uno más sabe, ¿no?, dentro de lo poco que uno sabe, más se da cuenta de que realmente las casualidades, las mínimas, todo está siempre relacionado, sobre todo en estos hallazgos tan antiguos. Bueno, vemos una vez más pues cómo el relato bíblico viene a confirmarse por una cultura totalmente alejada del judaísmo, totalmente alejada no solamente en distancia territorial, sino también en mentalidad, en forma de pensar, y en cambio pues vemos unos orígenes comunes, ¿no? Unos orígenes que evidentemente vienen pues de la historia del diluvio, de esa arca de Noé que, bueno, embarrancó en el Ararat,
y que desde ahí se fueron distribuyendo las gentes a través de todas las partes del mundo. Y por tanto todas las civilizaciones antiguas han conservado relatos extrañamente coincidentes en muchas cosas, que hubo un diluvio, eso está en todas las culturas, también la China, y ahora vemos pues este tipo de arte que viene también a refrendar que no solamente recordaban un diluvio, sino también cómo fue la misma creación, que coincide y viene a coincidir pues con lo que se nos relata en la Biblia, que también viene de las mismas fuentes de gentes que fueron descendientes de esos antepasados que salieron del arca y que recordaban pues evidentemente todo como había acontecido antes del diluvio. Aquí veis otra fotografía del árbol en cuestión. Bueno, ya veis, ¿no? Pues la disposición, este árbol, ¿no? Pues con estas hojas afiladas, y en la parte de abajo pues esta serpiente descendiendo del árbol en forma de dragón, ¿no? Como una serpiente con patas, bueno, pues como las que se suelen ver hoy en día en China, ¿verdad? Este tipo de dragones. Todo esto hace referencia a esa serpiente antigua, las serpientes anteriores a lo que son las serpientes actuales. Lo que lo hace aún más significativo es la datación, y atención a esto. La civilización de Shanxindui floreció aproximadamente entre el 2800 a.C. y el 800 a.C., o sea, hace un montón de años. Realmente en el 2800 a.C. prácticamente diríamos que los israelíes todavía no habían salido ni de Egipto, ¿no? Es decir, que todo esto nos estamos situando en la época, en fin, anterior a Abraham, es decir, que esto tiene muchísimos años. Esto pues son realmente civilizaciones de las primeras que llegaron a poblar la región de China. Bueno, pues realmente impresionante. Nos dice, muchos estudiosos sitúan la escritura del Génesis por Moisés alrededor del 1450 a.C. Bueno, fue entre el 1490 y 1450, en esos años pues se escribió todo lo que son los 5 libros del Pentateuco por parte de Moisés. Bueno, pues muy significativo, desde luego. Luego nos dice, esto significa que partes de esta tradición pudieron haber existido de forma independiente antes de que Moisés escribiera el Génesis bajo inspiración divina. Entonces, ¿de dónde obtuvo el pueblo de Shanxindui esta historia? La Biblia ya proporciona la respuesta en Génesis 11. Tras la Torre de Babel, la humanidad se dispersó por la tierra llevando consigo recuerdos compartidos de acontecimientos históricos reales. Y esto es tal cual. Aunque las lenguas se confundieron, la humanidad no olvidó repentinamente la creación, el diluvio ni la caída. Fragmentos de estos eventos resonaron en culturas dispersas por todo el mundo. Por esto, las leyendas del diluvio, las imágenes de serpientes, los árboles sagrados y los recuerdos del juicio divino aparecen en tantas civilizaciones antiguas del mundo. Los historiadores evolucionistas suelen considerar estas similitudes como coincidencias o préstamos mitológicos, pero la Biblia las explica de forma natural. La humanidad proviene de una familia original descendiente de Noé después del diluvio. Llevaron consigo recuerdos colectivos de la historia primigenia a cada nación que fundaron. Con el paso de las generaciones, estos recuerdos se distorsionaron, fragmentaron o se envolvieron en simbolismo pagano, pero quedaron huellas. Bueno, pues aquí os dejo este artículo. Realmente pues es espectacular, ¿no? Ver cómo la arqueología a veces es impresionante, cómo llega a refrendar todo lo que es el relato bíblico y deja pues enmudecidos a todos aquellos que dicen que todo esto son leyendas, que son mitos, que son historias para viejas y que, en fin, que no les debemos dar ninguna credibilidad, ¿no? Bueno, no solamente los hallazgos arqueológicos, sabemos también que a través de la ciencia de la geología se pueden llegar también a un montón de conclusiones acerca de, en fin, cómo fueron realmente las cosas, ¿no? Si acontecieron a través de miles de millones de años o si realmente hubo un diluvio, como dice la Biblia. Bueno, este sería ahora otro tema en el cual no nos vamos a meter, pero si no lo conocéis, os invitamos a buscarlo. La próxima profecía que os traemos, la siguiente, es esta, ¿no? Bueno, desde luego ya vemos que el relato bíblico es cierto, pero estaba profetizado que después de Jesucristo surgiría un poder que se identifica perfectamente con la Iglesia de Roma, con el Vaticano, que vendría pues a echar por tierra las grandes verdades que vino a asentar Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Bueno, aquí se nos decía esto, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, recordemos una vez más, para quien no lo sepa, que Europa
fue poblada, cuando cayó el Imperio Romano, por 10 tribus principales. Esos 10 cuernos que se daban en la profecía de Daniel hace 2600 años estaban anticipando que cuando cayera el Imperio Romano quedarían 10 naciones, que serían 10 naciones bárbaras, ¿no?, de tribus bárbaras. ¿Cuáles eran? Os las leo. Eran los alamanes, los francos, los visigodos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los anglosajones, los érulos, los ostrogodos y los lombardos. Estas fueron las 10 tribus bárbaras que llegaron a poblar toda Europa en sustitución al Imperio Romano. Esto ya estaba profetizado en Daniel. Y además se nos decía que cuando cayeran 3 de estas tribus, surgiría un poder que dominaría Europa pues, por 1260 años. Bueno, estas 3 tribus cayeron en este orden. En primer lugar, los ostrogodos, en segundo lugar, los vándalos y en tercer lugar, los érulos. Y cuando los érulos dejaron libre Roma, pues ahí se aposentó el Papa, ya con un poder político y religioso que dominó Europa, como decíamos, durante 1260 años. Esto fue en el 538 y duró también, como estaba profetizado en el libro de Daniel, pues duró hasta el 1798, cumpliéndose esos 1260 años, cuando el general Berthier, general de Napoleón, ocupó el Vaticano y detuvo al Papa. Ahí se acabaron las persecuciones papales y el dominio papal, tal como lo conocían hasta ese entonces. Bueno, pues esta profecía tan impresionante que sí o sí pues, nos estaba profetizando que saldría el Vaticano, un poder que unió de una forma perfecta el paganismo y el cristianismo, por desgracia. Bueno, pues veamos las noticias que os traemos esta semana para confirmar que realmente este Vaticano poco ha cambiado. Aquí nos dice: el Vaticano excomulga a los seguidores de una secta católica global. Bueno, esta semana pues ha saltado esta noticia en la cual se han excomulgado pues una serie de gente, de sacerdotes, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: la FSSPX se fundó en 1970 en oposición a las reformas modernizadoras llevadas a cabo por la Iglesia Católica Romana en la década de 1960, durante el Concilio Vaticano II. Se estima que la fraternidad cuenta con alrededor de 600.000 fieles en todo el mundo. Bueno, pues esta fraternidad pues realmente ha ido en paralelo a la Iglesia Católica desde que la Iglesia Católica se empeñó a hacer el Concilio Vaticano II en los años 60, un concilio que se hizo expresamente para que la Iglesia Católica pudiera abandonar sus posturas más rígidas, intransigentes con los demás, con las demás religiones y las demás denominaciones, y de esta manera pudieran pues, flexibilizar sus normas y unirse en ecumenismo con toda, no solamente el cristianismo, sino también con todas las religiones diferentes que hay en este mundo, para ellos poder liderar pues, este nuevo orden mundial que tenemos en ciernes. Desde luego, pues esto fue una jugada maestra que se hizo en los años 60 con ese Concilio Vaticano II, pero hubo gente, como estos del San Pío, que no quisieron transigir, ellos quisieron quedarse en lo que fue el catolicismo de toda la vida y bueno, pues ahora han sido desfraternizados. Nos dice: la sociedad rechaza los cambios introducidos en la forma de celebrar la misa. Por ejemplo, sigue celebrando sus servicios en latín en lugar de en el lenguaje cotidiano, y los sacerdotes miran hacia el altar en lugar de hacia la congregación. En las misas, el sacerdote debe entregar el pan de la comunión directamente en la boca de los fieles arrodillados, en lugar de que los feligreses puedan ponerse de pie y sostenerlo ellos mismos. Nos dice: las mujeres del grupo también suelen cubrirse la cabeza durante los servicios religiosos y los seguidores de esta, congregación tienden a ser en general más conservadores en lo social. También se opone a la postura de la Iglesia Católica moderna sobre un mayor diálogo con otras denominaciones cristianas y otras religiones. Aquí lo vemos, ellos realmente están en total desacuerdo lo que está haciendo pues, el papado de intentar unirse en ecumenismo con otras denominaciones o con otras religiones incluso con las cuales pues, no tiene nada que ver, ¿no? Porque ya en primer lugar ni siquiera reconocen a Jesucristo, ¿no? Bueno, todo esto se hace para conseguir cuando sea el momento el poder mundial. Vayamos a ver ahora un vídeo donde veremos pues, toda esta situación explicada y lo entenderemos mejor. Fue una misa de 5 horas en latín y llena de rituales en la que el pasado miércoles 4 nuevos obispos fueron consagrados por la fraternidad sacerdotal San Pío X, en desafío al Papa León XIV. Un acto de insubordinación que llevó a que el Vaticano los excomulgara un día después. La Santa Sede declaró que la fraternidad había creado un cisma dentro de la Iglesia Católica.
No, lo esperábamos, pero nos decepciona que el actual Papa no siga el ejemplo de su predecesor. Él nos había dado el poder de la confesión, había pedido a los estudiantes que lo recibieran en las bodas. No entendemos por qué el sucesor no hace lo mismo. El grupo ultraconservador fue fundado en 1970 en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II. Este celebra su misa en latín y rechaza la libertad y el diálogo interreligioso. No hay absolutamente nada cismático, nada contrario a la Iglesia en lo que estamos haciendo. Realmente lo hacemos por preocupación. Esperamos que algún día el Papa lo comprenda. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría pasarnos. Preferiríamos morir antes que ser cismáticos. La excomunión alcanza a los obispos recién ordenados y a los 2 obispos ya existentes que presidieron la ceremonia, así como a quienes se adhieran formalmente al grupo. El evento se llevó a cabo en Suiza y reunió a 15.000 fieles. Realmente me gusta la forma en la que hacen las cosas. Siento que estoy en un camino más seguro hacia el cielo. La continuidad de la tradición. Es la continuación de la tradición católica y tuve la suerte de estar aquí hace ya 38 años, cuando tuvo lugar la primera consagración. Y creo que es muy importante que exista continuidad. Las consagraciones representan un golpe para el Papa León XIV, quien ha tendido puentes hacia el ala conservadora de la Iglesia. Es la segunda vez que el grupo es excomulgado, la sanción más severa dentro de la Iglesia Católica. La primera fue por consagrar obispos en 1988 antes de ser readmitido en la comunión de la Iglesia en el año 2009. Bueno, pues esta fraternidad, San Pío X, ¿no? Pues ha quedado en esta situación. Desde luego, pues ellos vienen a ser fieles a lo que ha sido pues desde siempre la Iglesia Católica en todas sus formas y ceremonias. Pero, como decíamos antes, el Vaticano, en su intento y en su empeño de pues, conquistar el liderazgo mundial cuando se establezca el nuevo orden mundial, pues está intentando adecuarse lo máximo posible a las demás, digamos, religiones para que de esta forma pueda liderarlos a todos, ¿no? Bueno, jugadas realmente maestras. No tendría otro sentido todo esto que han hecho a partir del Concilio Vaticano II si no fuera con este objetivo, ¿no? ¿Qué necesidad hay de renunciar a tus creencias de siempre para hacerte o diluirte y desnaturalizarte, ¿no? No tiene ningún sentido. Todo esto solo se entiende si te das cuenta que ellos lo que están persiguiendo es alcanzar el poder mundial y aglutinarlos a todos a su alrededor. Bueno, pues atentos a toda esta situación. Bueno, este poder que estaba profetizado, que saldría en Europa y que por tanto fue el Vaticano, sin lugar a dudas, pues también juega, ¿no? Tendría una gran boca, nos decía el profeta Daniel, y realmente siempre juega con la doctrina, pues creando confusión, creando pues desorden y desconocimiento total de lo que es la doctrina clara que nos da la Biblia. Bueno, pues como ejemplos traemos esta noticia de un artículo que ha salido en una revista, en un periódico del Vaticano. Nos dice, ¿existe el diablo? El periódico del Vaticano sugiere innecesariamente que no. Una polémica en pleno verano. Varios colaboradores han analizado la naturaleza del mal de una manera que, según los críticos, desdibuja la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sobre la existencia personal de Satanás. Sí, porque en la Biblia queda claro que Satanás es un ángel caído, es una criatura de Dios que se rebeló contra él, arrastrando a un montón de ángeles detrás suyo. Bueno, pues estos son criaturas, son seres, existen realmente y están causando el mal y están engañando al mundo entero, como nos dice la misma Biblia. Pues ahora un periódico relacionado con el Vaticano, una revista, pues no se le ha ocurrido otra cosa que poner en duda todo esto, ¿no? Y el Vaticano, pues bueno, lo permite, ¿verdad? Bueno, ellos son los maestros de la ambigüedad, de la confusión, del decir ahora una cosa, luego la otra, luego la contraria, en fin, estamos siempre igual, ¿no? Nos dice finalmente el artículo, la autora italiana Dacia Mariani reflexiona sobre el mal como arraigado en el corazón humano, mientras que otros colaboradores examinan experiencias comúnmente descritas como el diablo a través de la lente de la culpa, las heridas emocionales, el trauma personal y las presiones sociales, ¿no? Bueno, como si el diablo pues, fuera una especie de idea, ¿no? o de cosa que sucede a los humanos y que, bueno, pues desde antiguo se le ha puesto ese nombre, pero que no es un ser personal. Bueno, pues nada más lejos que la realidad, ¿eh? Precisamente si el diablo tiene tanto éxito es porque ha conseguido que la gran mayoría de la gente pues, no crea en su existencia, con lo cual pues, quedan todos desprevenidos.
Otra profecía, ¿no?, que nos hablaba también de cómo pues, sería la historia después de Jesucristo, después de esa Iglesia católica, cómo surgiría el protestantismo. Y es esta profecía que encontrábamos, entre otros sitios, pues en Apocalipsis 3:4, en donde se nos hablaba de esta iglesia de Sardis, que es la iglesia protestante, que en 1517 empezó a marcar perfil diferente a la Iglesia católica. Bueno, inmediatamente surgieron pues, esas órdenes de los jesuitas que fueron a por ellos, pues no solamente militarmente primero, sino también mediante infiltración. Bueno, pues realmente todo esto de que han hecho los jesuitas durante tantos siglos, ¿no?, de infiltrar no solamente a los gobiernos, sino también a lo que son pues, otras iglesias protestantes para minarlas en su doctrina, para crear ahí el caos y la desunión y, en fin, el conflicto. Y pues bueno, todo esto no son bromas, realmente es una labor que han estado haciendo de una manera muy eficaz, son una orden muy bien organizada, tienen unos grandes talentos dentro de ella, bueno, a nivel intelectual son unos cracks y realmente pues lo han conseguido, ¿no? Como prueba os pondremos ahora pues un vídeo explicado por un mismo sacerdote, un sacerdote digamos tradicionalista, católico, pero que habla muy claro acerca de quiénes son los jesuitas y cómo han trabajado a lo largo de los siglos. Vayamos a escuchar el vídeo. Hay un dato clarificador que ayuda a comprender en gran medida pues, este acontecimiento histórico. Primero, los jesuitas en todo el territorio de la monarquía española, del Imperio Español, tienen 112 colegios. 112 colegios. De esos 112 colegios, 100 estaban destinados a los jóvenes, a los hijos de la aristocracia y de la alta burguesía. La larga y fructífera tradición pedagógica de los jesuitas siempre había procedido a la conquista de las élites, para a través de las élites llegar a las personas mejor preparadas y de esa forma alcanzar las capas populares. Esta fue siempre la estructura de evangelización jesuítica. Nosotros buscamos a las élites, esas élites hay que formarlas muy bien, hay que prepararlas muy bien a nivel cultural, a nivel intelectual, y a través de ahí llegaremos a las capas más populares. No es desde de abajo a arriba, no, es de arriba a abajo, porque esas capas, mejor dicho, esas altas esferas, esas élites, son las que dirigen los países, son los que dirigen las naciones. Entonces es más fácil influir de ese modo que por abajo. Bueno, este sacerdote parece que es jesuita, y habla sin pelos en la lengua. Está hablando de lo que ha acontecido en España, en el Imperio Español, cuando era el Imperio Español, pero también esto se puede aplicar perfectamente a las otras naciones de esta tierra, sobre todo de Occidente. Por eso han sido expulsados tantas veces de los países, ¿no? Porque ha habido gente que se ha dado cuenta de esta forma de proceder y finalmente ante la gran capacidad de influenciar en los gobiernos y en las decisiones, pues han sido expulsados tantas veces, ¿no? Bueno, pues todo esto no son bromas, ellos han sido una orden y siguen siendo una orden muy eficaz que van acometiendo pues, los pasos que los van llevando al objetivo de llevar a todas las naciones otra vez a los pies del papado. Por eso el papado va a poder, pues en estos últimos tiempos, antes de que venga Jesucristo por segunda vez, pues agarrar otra vez el poder, en este caso va a ser mundial, para dirigir, pues, en fin, esta nueva situación que se va a imponer con el nuevo orden mundial. Y cuando sea el momento, pues el Papa se va a instalar en Jerusalén y pues va a dar la bienvenida al Anticristo. Todo esto es profecía y todo esto sucederá. Bueno, pues fruto de este trabajo que han estado haciendo pues, los jesuitas, por ejemplo, pues vemos cómo realmente los reyes de la tierra, ¿no?, los gobernantes de las naciones, pues tantas veces obedecen al Papa directa o indirectamente y aplican las políticas papales en sus propios países. Lo que decía este jesuita ahora, ¿no?, de arriba para abajo. Bueno, pues vayamos a ver primero la profecía que está en Apocalipsis 18:3, una vez más, para que la tengáis presente. Y vamos a ver pues, las noticias que os traemos en relación a cómo los gobernantes de los países siguen desfilando ante el Papa, sean de derechas, de izquierdas, da igual, todos pasan a darle honores y con esto pues, ya vemos claramente en el lenguaje que aquí se denota quién manda, ¿no? Nos dice León XIV se reúne con el presidente de Colombia.
Gustavo Petro, que está a punto de ceder el poder a ese otro gobernante que ha salido, fue recibido en audiencia por el pontífice este jueves 2 de julio, por la mañana, en el Palacio Apostólico Vaticano. En los diálogos en la Secretaría de Estado se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático. Una vez más, Gustavo Petro no fue ahí para pedir consejo espiritual o para que el Papa lo ayudara a aproximarse en su camino hacia Jesucristo, sino lo que se habló ahí pues fue cosas totalmente que corresponden a las naciones, a la política, a los gobiernos, ¿no? Y el Papa, pues en medio de ellos, con total naturalidad, disertando acerca de todas estas cuestiones, ¿no? Ya vemos que el papado es un poder que se entremezcla con todo y su objetivo pues es conseguir el poder otra vez, ¿no? Está trabajando junto con los gobiernos para conseguirlo. Luego nos decía, durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional. Bueno, qué manía tienen en unir Iglesia y Estado, ¿eh? El poder católico se ha caracterizado siempre por esto. Luego lo perdió momentáneamente, pero lo ha conservado tras bambalinas y ahora pues está por volverlo a conseguir ya de una forma otra vez totalmente abierta. Bueno, pero vemos aquí pues como en Colombia, ¿no? Pues están trabajando para que la Iglesia y el Estado, la Iglesia católica, vayan juntos con la mayor armonía posible, ¿no? Bueno, pues situaciones impresionantes que por normales y acostumbrados que estemos a verlas, pues no quiere decir que sea algo aprobado ni por Jesucristo ni por la Biblia, desde luego. Recordemos las palabras de Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las dos cosas. Bueno, veamos este mismo Gustavo Petro, ¿no? Para entender un poco de dónde viene, pues esta persona ha sido educada y su progreso académico pues ha estado relacionado con estos tres centros totalmente católicos: el Colegio de San Juan Bautista La Salle, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Católica de Lovaina. Pues aquí ha cursado estudios, entre otros lugares, Gustavo Petro, este presidente de izquierda que está a punto pues de abandonar el poder en Colombia. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, cómo se maneja el mundo. También, ¿no?, en el caso del Perú, hemos visto esta noticia esta semana, Eduardo Verástegui y Keiko Fujimori rezan el Santo Rosario por el Perú. Bueno, en el Perú ha salido esta dirigente también de derechas, Keiko Fujimori, y bueno, pues han rezado un rosario, ¿no?, un rosario pues para pedir la bendición para el Perú, ¿no? Bueno, pues evidentemente son católicos, ¿no? Keiko Fujimori pues es católica, no hay ninguna duda. Verástegui llegó hasta el local de Fuerza Popular en Lima para dialogar y rezar con Fujimori, quien gobernará el Perú los próximos 5 años desde el 28 de julio. Bueno, pues aquí alguien ha hecho muy bien el trabajo porque ya tienen a alguien totalmente católico metido pues en la gobernanza, en este caso del Perú. ¿Qué políticas se van a aplicar en el Perú? Bueno, pues las que hagan falta, pero desde luego muchas de ellas tendrán que ver con las políticas papales o que les beneficien más al Vaticano para que cuando sea el momento pues puedan contar también con el Perú para lograr ese liderazgo mundial. Nos dice, cuando habló con ella hace 2 semanas para felicitarla, coincidimos en que el primer acto después de ser proclamada al día siguiente sería rezar un rosario por Perú, cosa que nadie había hecho antes en ningún lugar de Hispanoamérica. Eduardo Verástegui explicó que trajo desde México una imagen de la Virgen de Guadalupe para entregársela a Keiko Fujimori, una imagen tamaño original, tocada por la original en la Basílica Es una Reliquia, ante la cual rezaron el rosario por Perú. El mexicano recordó que la Morenita de Tepeyac, como también se conoce a la guadalupana, no solamente es la patrona de México, sino que es la emperatriz de las Américas. Por ello le pidieron a la Virgen de Guadalupe que cubra con su manto sagrado este hermoso país. Bueno, pues pobre Perú, pobre Perú, si supiera la gente quién es realmente esta Virgen que se ha aparecido tantas veces a la humanidad, pues saldrían corriendo, desde luego. Bueno, Keiko Fujimori, ¿verdad? Keiko Fujimori, pues vemos aquí, Keiko y sus hermanos estudiaron en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, una institución educativa privada administrada por la Iglesia Católica. En esta escuela asistió a la educación primaria y secundaria. Desde luego, la Iglesia Católica
con el liderazgo de los jesuitas han hecho una labor impresionante en todo el mundo occidental, como veíamos declarar a ese sacerdote jesuita, pues educando a las élites para que a su vez estas élites pues transmitan y traspasen pues el poder Vaticano y los cambios pues que le convienen al Vaticano a la sociedad. O sea que este es el esquema y realmente les ha funcionado y les sigue funcionando, no son bromas. Bueno, pues así como el trabajo lo han hecho con los gobernantes de la tierra, también se caracteriza el Vaticano por rodearse de los grandes mercaderes de la tierra, como nos decía Apocalipsis 18:3. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los deleites, ¿quién los da? Los da el Vaticano. El Vaticano da las prebendas, da las riquezas materiales, da el acceso, la llave a los sitios que abren pues, el flujo del dinero, y estos mercaderes, aparte de que se enriquecen y se forran, pues de paso pues, se dedican a través de sus sociedades secretas tipo masonería pues, a cambiar la sociedad, a destrozarla, a alejarla de lo que era el conocimiento bíblico, de lo que es la moralidad más básica, y han conseguido pues, crear un caldo de cultivo, como veremos en las próximas noticias, que cuando sea el momento le va a encajar al mundo perfectamente las propuestas del Vaticano, en definitiva, ¿no? El Vaticano se va a erigir como el líder moral de esta tierra, habrán creado el caldo de cultivo idóneo, ¿no? Bueno, pues en relación a estos mercaderes de la tierra, veamos esta noticia de esta semana. Uno de estos mercaderes, sin duda, es este Mark Zuckerberg, ¿no? Nos dice más problemas para Meta. 4 estados de Estados Unidos quieren que pague 880.000 millones, sí, ya lo he dicho bien, de euros por lucrarse a costa de la salud mental de los menores. Bueno, ya sabéis la polémica que hay con las redes sociales y los desequilibrios mentales que están trayendo. Bueno, pues este Mark Zuckerberg, que es el propietario, ¿no?, de Meta, pues lo vemos aquí en problemas, ¿no?, en problemas por haber causado este destrozo en la juventud. Bueno, pues este mismo Mark Zuckerberg pues era el que se reunía con el Papa Francisco hace ahora mismo pues 10 años, ¿no? El Papa Francisco se reúne con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Bueno, ¿y qué hablaron ahí teóricamente? Pues vayamos a recordarlo. El portavoz vaticano, Greg Burke, dijo que uno de los principales temas de la reunión del lunes fue cómo usar las tecnologías de comunicación para aliviar la pobreza, fomentar la cultura del encuentro y hacer llegar un mensaje de esperanza, en especial a los más necesitados. Bueno, yo no sé de qué hablaron cuando se reunió pues, Mark Zuckerberg con el Papa Francisco, pero desde luego de esto que dice aquí seguro que no. Seguro que no, porque todas estas personas con tanto poder en el mundo están totalmente conectadas a lo que es la distribución que hace el Papa de las cosas, por muy raro que nos pueda parecer. Y desde luego, pues si vemos la política que ha seguido esta empresa, ¿no?, Facebook y ahora Meta, para desestabilizar las mentes de las personas más jóvenes, para crear el caos en la sociedad y traer pues desorden, en definitiva, ¿no?, un desorden que ahora va a aprovechar perfectamente el Papa cuando sea el momento para liderar pues el nuevo orden mundial. Todo esto, evidentemente, en fin, hay un plan detrás, ¿verdad? Bueno, cuesta a veces un poco de ver, pero son tantas piezas que van encajando que a uno no le queda lugar a dudas, ¿no?, y más cuando tenemos las profecías, además, que nos avisaban de todo esto. Bueno, nos decía el versículo de Lucas 18:8 en relación a cuando viniera Jesús por segunda vez. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y todo este trabajo que han estado haciendo estos poderes, ¿no?, pues estas órdenes religiosas tipo jesuitas, los gobernantes de las naciones y también estas sociedades secretas, estos mercaderes de la tierra, pues han conseguido alejar a la gente del conocimiento bíblico. Desde luego no ha ayudado para nada pues toda una serie de sectas que, como veremos ahora, pues han hecho que las personas, ¿no?, normales y corrientes pues huyan como de la peste de la Biblia, ¿no? Cuando les hablas de la Biblia lo relacionan en su subconsciente automáticamente con lo que son estas sectas que han ido saliendo por el mundo, a cuál más extraña, a cuál más perniciosa, y que pues han creado un caldo de un estado, digamos, emocional, ¿no?, en la gente, que cuando escuchan Biblia pues inmediatamente lo relacionan con este tipo de sectas tantas veces, ¿no? Esto ha hecho un daño tremendo.
Bueno, antes veíamos cómo los jesuitas pues, han infiltrado no solamente los gobiernos, sino también todo el protestantismo, ¿no? Y de esa infiltración pues, han salido sectas, como por ejemplo esta que vemos aquí, ¿no? La secta Moon, bodas masivas, dinero y poder. Así actúa la secta Moon, ilegalizada tras el crimen del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Esta noticia es de principios del 8 de julio, de hace unos días. Bueno, pues veamos de qué va esto. No usan juntos túnicas llamativas ni recurren a las drogas psicodélicas. Tampoco cantan a la luna ni llevan a cabo ritos con animales. Precisamente por esto, este tipo de sectas son tan peligrosas, porque no se las ve, casi ni se las oye, pero calan tanto que llegan a mermarlo todo, entorno, dinero y esperanza. La batalla judicial en Japón para ilegalizar la Iglesia de la Unificación ha durado años y la resolución llegó hace unos meses. Todo comenzó con el magnicidio, el 8 de julio de 2022, del ex entonces primer ministro japonés Shinzo Abe. Aquel día Abe estaba dando un discurso en una calle de la ciudad de Nara en apoyo a un candidato parlamentario. Sobre las 11:30 de la mañana, 2 disparos por la espalda lo tumbaron al suelo, un evento insólito en uno de los países con leyes de armas más estrictas del mundo. El asesino, Tetsuya Yamagami, confesó que su objetivo no era político, se trataba de una venganza. Su madre se había unido tiempo atrás a la Iglesia de la Unificación. La mujer, presa del credo, donó todo su patrimonio, casi $1 millón, y la familia se arruinó. El hombre quiso vengarse de Abe porque le había visto en un vídeo apoyando a un grupo afiliado a la secta. Yamagami fue condenado a cadena perpetua. Pronto se descubrieron vínculos de la secta Moon con ciertos cargos políticos del país. Varios ministros dimitieron en fila, el gobierno acabó bajo sospecha y finalmente la organización fue declarada ilegal en junio de 2026. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX. Sung Myung Moon fundó en Seúl, Corea del Sur, la llamada Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. Moon, al más puro estilo mesiánico, decía que se le había aparecido Jesucristo y que le había encomendado continuar con su labor en la tierra. La organización se presentaba como un movimiento cristiano, pero tenía una doctrina propia. Poco a poco fueron abriéndose templos y filiales en otros países como Estados Unidos, América Latina, África, Europa y Japón. En España también existe, aunque con una implantación más reducida. Japón sigue siendo el foco más importante de adeptos. Bueno, pues situaciones como esta, como esta secta Moon, ¿no?, que surgió en su momento y que ha hecho pues tanto daño, y otras sectas que han ido saliendo y que han sido todavía peores porque han estado relacionadas con muertes masivas de sus feligreses. Bueno, pues todo esto lo que ha hecho es poner mala prensa a algo que es la Biblia, ¿no?, algo que es absolutamente impresionante. Cuando uno la lee sin prejuicios, intenta indagar en ella, se da cuenta que es un libro de una sabiduría excelente, ¿no?, que viene realmente de Dios. Pero este tipo de situaciones, tantas veces creadas bajo mano por todas estas infiltraciones que han habido en el protestantismo, han llevado a las personas de este mundo en general pues, a desconfiar de la Biblia. Pues es una lástima, ¿no?, que caigamos en este tipo de trampas y nos dejemos engañar pues, tan fácilmente, ¿no?, porque realmente si leyéramos y estudiáramos la Biblia descubriríamos grandes tesoros en ella. Fruto de este trabajo que han hecho estos poderes, pues también está el estado actual moral de la sociedad, ¿no?, que está realmente de capa caída, está cayendo en barrena. Bueno, esto estaba ya profetizado también en Lucas 17, del 26 al 29, donde se nos decía que en los últimos días anteriores a la segunda venida de Jesucristo, pues las cosas serían como en los días de Noé, ¿no?, que había pues una gran corrupción en la sociedad. Pues vayamos a ver este artículo, ¿no?, que viene acompañado de un vídeo para entender un aspecto más de esta corrupción, ¿no? Nos dice: una empresa china cree tener en sus manos el nuevo filón de la robótica, robots humanoides de compañía desde 15.000 euros. Bueno, pues ya nos podemos imaginar hacia dónde derivará todo esto, ¿no?, a las partes pues, más animalescas del ser humano. En fin, lamentable, ¿no? Pero es los tiempos que estamos viviendo y todo esto pues, está cayendo de una forma espectacular, y hasta que no salga un poder que ordene todo esto, primero va a ser el Vaticano en Jerusalén y luego el anticristo haciéndose pasar por Jesús, pues va a poner orden en todo esto, va a traer una nueva religión claramente, veremos cómo será, pero desde luego pues, es en el punto donde estamos, un punto que marca que realmente estamos cerca de la segunda venida de Jesucristo. Sabemos por profecía y por la cronología que va a ser en el otoño del 2031.
este anticristo vendrá un poco antes, en el 2030. Bueno, vayamos a ver el vídeo y entenderemos realmente qué se está manejando en todo esto. En nuestros días vemos también el siguiente artículo, terrible. El Reino Unido destapa una red internacional de hombres que drogaban y abusaban de sus mujeres. Aquí veis pues la noticia, ¿no? Bueno, pues situaciones realmente, en fin, lamentables, ¿no? Nos dice al menos 270 personas han sido identificadas en un foro analizado desde el pasado octubre, con la apertura de 14 investigaciones de distintos cuerpos policiales, ¿eh? Bueno, pues 270 personas implicadas en este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, pues todo esto realmente son señales que vienen a cumplir la profecía acerca de los últimos tiempos, que serían como en los días de Noé. Bueno, desde luego estos poderes que estamos analizando pues también han contribuido de una manera directa a destruir no solamente la naturaleza, aquí se nos decía en Apocalipsis 11:18, que vendría Jesucristo a destruir a los que destruyen la tierra, por tanto estos poderes están destruyendo la tierra adrede para que haya angustia en las naciones y a fruto de esa angustia pues puedan buscar a ver quién les va a dar la solución, y ese va a ser el Vaticano. Bueno, también se nos decía que en fin, traerían otro tipo de desastres también pues a nivel no solamente de naturaleza, como vemos aquí también, ¿no? En tema de pandemias, de hambres, de desastres naturales, terremotos, sino también pues a nivel social, ¿no? Desórdenes sociales, carencias, situaciones pues que complican mucho la vida del día a día de la gente, y que todo esto pues crea angustia, ¿no? Y es el caldo de cultivo perfecto para que pueda triunfar los mensajes papales. Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso de las noticias que os traemos pues en relación a esto, ¿no? A cómo se está cumpliendo toda esta situación, cómo han conseguido pues llevar a la sociedad a un callejón sin salida. Pondremos solamente unas cuantas noticias para poner algunos ejemplos. En primer lugar, pues vemos esta, ¿no? Los bidones radioactivos sumergidos frente a Galicia sufren un avanzado estado de deterioro tras más de 40 años bajo el mar. Ya sabéis pues que hace 40 años y, en fin, en esa época se hacía eso, ¿no? Se tiraban los bidones cargados de material radioactivo de las centrales nucleares, que no saben lo que hacer con ellos, bueno, pues los tiraban al mar en bidones, ¿no? Bueno, pues muy mala idea, desde luego, pero ahora todo esto está a punto de explotar, ¿eh? Cuando todo esto reviente, pues va a ser un desastre ecológico absolutamente impresionante. Claro, cuando la persona lee todo esto, no hace más que entrarle la angustia, el desánimo. También el tema climático. Europa sigue calentándose el doble que el resto del planeta. Estamos ante una evidencia científica, no ante una creencia, nos dice el artículo, ¿no? Y todo esto también hace saltar las alarmas, todo este calentón, ¿no?, que está sufriendo Europa, pues lo que hace es traer angustia también en las personas, desde luego. Nos dice el cambio climático agrava los procesos de sequías, una mayor frecuencia de incendios forestales, una mayor probabilidad de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, y el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y garrapatas. Bueno, ¿quién está creando el cambio climático? Bueno, aquí se ha vertido un montón de tinta. Los que estamos un poco pues ya avezados a todo este tipo de situaciones, pues sabemos, ¿no?, que hay mano humana en todo esto también, desde luego, lo hemos hablado ya muchísimas veces. También el tema pues de las guerras que está fomentando el Rey del Norte, como veíamos pues el martes en las noticias que presentamos, pues todo esto lo que trae es dificultades económicas a las personas, a las naciones, en este caso por la subida de los precios otra vez del petróleo, a causa de que se ha roto pues ese pacto, en fin, agarrado con alambres que habían firmado Estados Unidos e Irán. Bueno, pues vuelve a subir el petróleo, los precios del petróleo se disparan y las acciones caen después de que Trump dijera que el alto el fuego con Irán ha terminado, ¿eh?
crisis en las naciones. Todo esto trae angustia, pone el caldo de cultivo perfecto para que el Papa triunfe. Nos dice luego también esta noticia de la reunión que ha habido de la OTAN en Turquía. Trump dice que tiene el presentimiento de que los países que no se han comprometido a gastar el 5% en defensa lo harán. Ya sabéis que Donald Trump está exigiendo a todos los miembros de la OTAN que gasten un 5% de, en fin, su Producto Interior Bruto para mantener los gastos de defensa. Bueno, todo esto que va en aumento día a día, pues no va a hacer otra cosa que traer crisis a las naciones. Si se dedica dinero a una cosa, pues no hay para otra. Y normalmente pues se descuidan las cosas sociales, desde luego, ¿no? Bueno, pues nos viene realmente una situación muy complicada por delante. Bueno, pues todo esto, como decíamos, va a servir para que el Papa pueda lanzar sus mensajes y cuando sea el momento puedan calar y cuajar de una manera perfecta en la sociedad, primero occidental y luego mundial. Nos dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, pues este es el Vaticano, que estaba profetizado que saldría en el final de los tiempos, 42 meses antes de la segunda venida de Jesucristo, por tanto, 3 años y medio antes. Por tanto, en la primavera de 2028, pues va a empezar a mandar ya con total autoridad, ahí va a surgir una ley dominical. Bueno, pues vayamos a ver ahora un vídeo en el cual, y conectando con lo que leíamos antes acerca de Mark Zuckerberg, ¿no? Como pues ahora le han puesto, o parece que están juzgándolo por esa situación de crear adicción en los menores, ¿no? A las pantallas. Bueno, pues hemos visto también cómo se entrevistó con el Papa Francisco en su momento, ¿no? Para hablar de qué, de cómo tendrían que hacer para llegar a esta situación que estamos ahora y que el Papa pues ahora pueda hablar contra las pantallas y quedar pues como la persona más guay de toda la tierra. Bueno, pues cuidado cómo se van preparando las cosas. Vayamos a ver el vídeo donde el Papa ha hablado esta semana, bueno, delante de un montón de niños acerca del tema de las pantallas, precisamente. Aplausos, sonrisas y mucha ilusión en el aula Pablo VI. El Papa León XIV ha visitado el campamento de verano State Ragazzi in Vaticano, reservado a los hijos de los trabajadores de la Santa Sede. Cerca de 300 niños han participado este año en la iniciativa que incorpora como novedad un mini club para los más pequeños, de entre 3 y 5 años. Durante el encuentro, el pontífice ha compartido con ellos 4 consejos para la vida cotidiana. El primero, aprender a utilizar la tecnología de manera equilibrada, sin permitir que las pantallas sean el centro de nuestra vida. La tecnología puede ser muy buena y ci serve per tante cose. La tecnología puede ser muy buena y nos sirve para muchas cosas, pero cuando estamos juntos no es necesario tener siempre en la mano el móvil, el teléfono o el tablet. Su segundo consejo ha sido sobre el valor de la amistad y de la vida en familia. León XIV ha animado a los niños a compartir tiempo con los demás, a dialogar y a construir relaciones auténticas. La familia que se trova insieme. Cuando la familia está reunida no basta con que todos estemos allí mirando cada uno su propio teléfono. Es muy importante aprender a dialogar, a conversar, a sentirnos bien con los demás, a jugar juntos y también a rezar juntos. A giocare insieme e anche a pregare insieme. El tercer consejo del Papa a los pequeños del campamento es el de buscar a Dios en su día a día. El Papa les recuerda que la fe no depende de una pantalla y que la relación con Dios nace del corazón y de la experiencia cotidiana. Aunque podamos tener la Biblia y algunas oraciones en el teléfono, Dios no quiere mirar el teléfono. Dios quiere mirar nuestros corazones, nuestra vida. El cuarto y último consejo del pontífice ha sido el de confiar en sus capacidades, desarrollar el pensamiento crítico y, sobre todo, no depender siempre de la tecnología para afrontar los desafíos del día. Hay que estudiar bien y utilizar las capacidades que Dios nos ha dado. No necesito el teléfono si mi cerebro funciona. Al término del encuentro, el Santo Padre ha sido nombrado jefe explorador del campamento de verano y ha recibido de manos de los pequeños el kit oficial del explorador
y una placa conmemorativa de la edición de este año 2026. Bueno, nos damos cuenta como el papado siempre cae de pie, realmente siempre sale ileso de las situaciones. Aquí vemos una gran preparación por detrás, una agenda perfectamente desarrollada. ¿Desarrollada por quién? Bueno, pues aquí tenemos la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Esta sala donde precisamente una vez más se ha reunido, en este caso con este montón de niños, ¿no? Pobres niños. Bueno, pues en la cabeza de la serpiente se ha reunido. Ya conocemos esta sala de las audiencias donde se presenta el papado, entre esos dos colmillos de la serpiente, en ese escenario, con los dos ojos uno a cada lado, esa piel de serpiente vemos arriba, en fin, impresionante esta sala, ¿no? Pues aquí se ha reunido con estos pobres niños. Desde luego, en fin, nos lo dicen claramente tantas veces, lo que pasa es que no lo vemos. Bueno, pues fruto de todo esto, fruto de este trabajo que acabamos de presentar una semana más, de cómo se están moviendo, de cómo están pues avanzando las cosas, pues estaba profetizado que habría un reavivamiento en el mundo se volvería a interesar por la religión y concretamente por la religión del Papa. Esto, lógicamente, es un reavivamiento que no viene de Dios, es un reavivamiento que está siendo pues trabajado por poderes que no vienen de Dios, como el Vaticano, al menos en sus élites, y que no vienen de Dios en sus élites, me refiero, y también, pues, en fin, todo esto pues está trayendo una situación en la cual la gente cada vez pues está viendo al papado como un poder moral que puede realmente dar el contrapunto a un mundo que ha perdido el rumbo totalmente, ¿no? Lo veíamos en esta profecía de Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ya advirtió Jesucristo, que habría gente al final de los tiempos que diciéndose pues creyentes, diciendo Señor, Señor, pero que no andarían en la fe de Jesús y el guardar los 10 mandamientos, como nos decía el versículo, ¿no? Bueno, pues ahora veremos un vídeo, presentaremos un vídeo en el cual pues veremos cómo el reavivamiento en Europa realmente pues va avanzando, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Vayamos a ver el vídeo. ¿Son los jóvenes cada vez más católicos? Si nos fijamos en algunas encuestas, este colectivo habría aumentado hasta 15 puntos en 5 años. Pues la fe es el centro de mi vida prácticamente, o sea, es como lo que me hace respirar. Y luego, por supuesto, la parte más sacramental, ¿no? Que podría ser lo que conocemos todos, la misa de los domingos, ¿no? Aunque esto no es muy común, porque según el barómetro sobre religión y creencias, el 53% de los jóvenes no reza nunca y el 47% nunca va a actos religiosos. Sin embargo, los expertos dudan de estos datos porque la generación Z y los millennials son los más secularizados de la historia. Por lo tanto, estamos ante la foto fija de un momento o un cambio de tendencia. Lo que sabemos es que la religión ha vuelto a la conversación pública y un ejemplo es Rosalía, la esperadísima vuelta de Amaya a La oreja de Van Gogh o películas como Los domingos y series como La Mesías. Lo que sí que ha cambiado es la forma de vivir la fe. La fe, ¿no? Hace pues décadas, pues al final la Iglesia estaba... era más impositivo, ¿no? El ir a la iglesia, el ir a misa, era lo que estaba impuesto por la sociedad quizás y por la cultura. Y ahora yo creo que la elección es muy libre, ¿no? Y la vivencia de la fe es algo muy, muy personal. Hay veces que piensas, joder, estaré solo con esta creencia, no sé qué, pero te das cuenta que no, que hay un montón de gente que también siente esas ansias de trascendencia, esas ansias de conocer a la verdad. El tiempo dirá si realmente estamos ante un cambio de tendencia o todo esto es la foto fija de un momento condicionado, entre otros, por la visita de León XIV a España. Bueno, ahora todo esto nos puede parecer una lluvia suave que va aconteciendo, ¿no? De conversiones y de gente que se va interesando por la religión, en este caso la religión católica, en Estados Unidos pues principalmente ese protestantismo desnaturalizado, pero sabemos que por profecía todo esto va a ir a más hasta el punto que va a servir para dar el poder al Papa de turno cuando sea el momento, ¿no? Bueno, no solamente es la guerra que está desarrollando Estados Unidos para traer un nuevo orden mundial, como vimos el martes, sino también el caos a nivel mundial que se va a crear, ¿no? Que va a tener a las personas angustiadas en busca de una solución. Esto les va a abrir las puertas a estar atentos, ¿no? A estar, pues, en fin, con ganas, ¿no? De que salga una solución que se le va a dar en ese momento, va a ser el Papa quien la va a dar.
También recordemos pues, que hay profecías, lo tratamos el martes, acerca de señales en los cielos, que van a tener también mucho que ver con todos estos temas y van a acabar de convencer a la gente. También el tema de la ley dominical, que va a salir en Estados Unidos en la primavera de 2028, como pues, está anunciado en la Biblia, y realmente pues, esto también va a ser espaldarazo para el poder vaticano. Bueno, nos vienen cosas por delante que van a cambiar el panorama mundial muy rápidamente. Ahora parece que todo va muy lento y muy poco a poco, pero realmente sabemos, como dijo en su momento Ellen White, que los movimientos finales serían rápidos. Y bueno, ya estamos terminando, os traemos otra profecía que salía en la Biblia también acerca de los tiempos del fin. Y bueno, también pues algo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Realmente en la Biblia se nos dice que no deben andar dos juntos si no están de acuerdo, ¿eh? Eso no es natural. Si, por ejemplo, yo creo en la Biblia y creo en Jesucristo, pues ¿cómo me voy a unir a un musulmán, por ejemplo, ¿no? Que cree en Alá y no para nada pues tiene en cuenta a Jesucristo como Mesías? Podemos ser amigos, podemos tratarnos bien, podemos desarrollar amabilidad entre nosotros, por supuesto, eso hay que hacerlo, pero para nada podemos andar en el mismo barco y compartiendo objetivos y trabajando juntos en un desarrollo espiritual de la humanidad. Eso no tiene cabida, no tiene sentido, ¿no? Pues es lo que está haciendo el Vaticano. Bueno, una manera de unir a todas estas religiones diferentes pues es la que se consigue a través del ecumenismo de la sangre. Ya lo hemos hablado alguna vez, cómo se han creado situaciones mundiales a través del colonialismo y a través pues, de este tipo de desórdenes que se están también llevando a las naciones del tercer mundo y que hace enfrentar a comunidades que habían convivido más o menos pacíficamente durante muchos años y ahora pues parece que se odian entre ellas y no se soportan, ¿no? Es el caso pues de estas naciones africanas donde las comunidades cristianas están siendo asesinadas pues por esas tribus musulmanas, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que se llama el ecumenismo de la sangre. Todo esto hace que al final el mundo sienta simpatía hacia estos cristianos, ¿no? En este caso relacionados con el papado tantas veces, y de esta manera pues la unión se haga más natural, se haga más pues de una forma más como diría, ¿no? Pues que todo vaya hacia esa dirección, ¿no? De una forma pues más sencilla, ¿no? Más fácil. Bueno, pues vayamos a ver la noticia que os traemos una semana más pues de estos asesinatos, ¿no? Musulmanes armados asesinan a 31 cristianos en ataques en los estados de Plateau y Kaduna, en Nigeria. El ataque más mortífero tuvo lugar a última hora del 21 de junio en la comunidad de Kawel, distrito de Mushere, en el área del gobierno local de Bokos, estado de Plateau, donde los residentes dijeron que hombres armados abrieron fuego contra casas y un hospital, matando a 22 cristianos. Bueno, todo esto se viene a sumar a una situación que ya viene de largo. Y finalmente, pues, esta profecía, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y bueno, cuando uno analiza las profecías en profundidad, y analiza, por ejemplo, la profecía que tenemos en Daniel 8, donde se habla de unos 2300 años, que al concluir saldría una iglesia. Esos años concluyeron en 1844 y esa iglesia fue la iglesia adventista del séptimo día. Si no sabéis de qué va todo esto, también os invitamos a buscarlo. Bueno, pues esa iglesia que empezó pues no solamente a tener la fe de Jesús, como ya se había tenido desde la muerte de Jesús en la cruz, sino también a guardar los 10 mandamientos, como se dejaron de guardar pues durante toda la Edad Media y el Renacimiento que dominó Roma. Bueno, pues esta iglesia adventista puso otra vez los 10 mandamientos encima de la mesa, porque puso otra vez el sábado, el cuarto mandamiento que se había dejado atrás. Bueno, pues realmente esta iglesia, que realmente es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios tiene encima de la tierra, ¿no? O ha tenido al menos hasta ahora, pues se está dejando engañar. Por eso digo que ha tenido hasta ahora, ¿no? Porque la iglesia adventista, desgraciadamente, en su gran mayoría, y en su dirigencia seguro, se están dejando pues engañar por estos falsos cristos y falsos profetas y falsas doctrinas, infiltración jesuita que ha habido en sus filas también desde hace ya mucho tiempo. Como prueba os traemos hoy las declaraciones ya de hace bastante tiempo de Alberto Rivera, el famoso Alberto Rivera, un jesuita que salió de la orden, se hizo pues protestante y bueno, desde su nueva posición religiosa denunció lo que habían hecho los jesuitas a lo largo de la historia, y una de las cosas que dijo, y lo veremos en este corto que os traemos hoy, que la iglesia adventista en su momento fue también una iglesia infiltrada.
Y entendiendo eso, pues nos damos cuenta y entenderemos mejor el porqué de las decisiones que está tomando la Iglesia Adventista estos últimos tiempos, que se está desmarcando del denunciar claramente a la bestia, al Vaticano, está pues renunciando a hablar de profecía de una manera seria y profunda y, en fin, está trayendo pues el caos, ¿no? El caos en la denominación y que la gente no se prepare por lo que tenemos ya muy próximo a la vuelta de la esquina, que es la segunda venida de Jesucristo y la venida del anticristo antes. Vayamos a ver el vídeo y veremos cómo esto, pues una vez más, no son bromas. Many of these militant organizations, I train and prepare how they can become Baptist, how they can become Adventist, how they can become Methodist, how they can become Presbyterian, how they can become Pentecostal, and all these areas where they most infiltrate. Pues ya lo veis, el mismo Alberto Rivera, ex jesuita, lo dijo claramente, los adventistas fueron infiltrados en su momento, por eso la deriva pues, que estamos viendo en la dirigencia. Y bueno, pues para terminar os traemos esta última profecía, en donde se nos avisaba que en el final de los tiempos el Espíritu Santo se iría retirando de la tierra, con lo cual los desastres de todo tipo irían en aumento, ¿no? Todo esto también son señales que ahora parecen que van en aumento, pero desde luego llegará un punto en todo esto. Va a adquirir una magnitud que realmente va a llamar la atención muchísimo, ¿no? Vayamos a ver pues las noticias y con esto ya vamos a terminar. Nos dice varios terremotos sacuden México, el más fuerte registra una magnitud de 6,1, porque estos últimos días han seguido sucediéndose terremotos por todos lados, ¿no? Y sabemos que una de las señales al final de los tiempos serían los terremotos. Registrado un terremoto de magnitud 4,3 en Ecuador, en pleno anillo del fuego. Registrado un terremoto de magnitud 6 en el noroeste del Japón. Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el noreste de Indonesia. Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el sur de la isla filipina de Mindanao. También, pues, lluvias torrenciales y tifones en este caso, ¿no? 4 muertos y 8 desaparecidos en el sur de China tras lluvias por el tifón Maisak. Ahora os vamos a poner un vídeo de lo que han sido estos tifones que han causado pues bastantes muertos en China y veréis pues lo impresionante de la situación, cosas que irán a más, tal como está profetizado.
我的东西呢？龙卷风啊！我靠！赶快关窗子！我靠！ Bueno, los mismos meteorólogos dicen que todo esto irá en aumento, ¿no? Bueno, pues estemos atentos porque todo esto son señales también del fin de los tiempos. También las pandemias, como se nos decía en la profecía. El brote del ébola en el Congo deja ya más de 1.700 casos confirmados y 580 muertos. En esta ocasión el brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado. Bueno, pues situaciones peligrosas también. Mueren 8 monjes budistas atropellados por una camioneta conducida por un menor en Tailandia. Los accidentes también, semana a semana. Desaparece un avión de carga con 5 tripulantes frente a la costa de Pakistán. Al menos 6 muertos y varios heridos graves en el incendio de un edificio de apartamentos de Amberes. Detenidos 6 menores en Bélgica por planear un ataque escolar a través de TikTok. Bueno, pues situaciones que se van sucediendo. 6 menores, alumnos de un colegio de la localidad de Hasselt, en el este de Bélgica, fueron detenidos a mediados de junio como sospechosos de amenazar desde un grupo cerrado de TikTok con prender fuego al centro y atacarlo con sustancias químicas. Ha informado este lunes el cuerpo de policía local. Bueno, pues situaciones realmente que irán en aumento. Tenemos que estar atentos a todo esto porque todo esto son señales también de que, la situación que se nos avecina, ¿no? Y finalmente esta noticia, aumento de los casos de cáncer entre los jóvenes, la teoría del envejecimiento biológico acelerado en las nuevas generaciones. Porque sí, las personas jóvenes que están, en estos días, ¿no?, viviendo su juventud, pues desde luego se produce esta situación, ¿no?, que, son más propensos a enfermar, ¿no? Nos dice, existe una brecha cada vez mayor entre la edad física y la edad cronológica. Esto es precisamente lo que destaca un estudio reciente realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis, centrado en la evolución del envejecimiento biológico en personas nacidas después de 1950. Parece que las nuevas generaciones envejecen biológicamente más rápido que sus mayores, lo cual se observa en particular a nivel celular y molecular. Los participantes nacidos entre 1965 y 1974 tienen una edad biológica mayor que los nacidos entre 1950 y 1954, al igual que los nacidos entre 1990 y 1999, cuyo envejecimiento biológico es más pronunciado que el de los nacidos entre 1965 y 1969, según este estudio basado en datos del Biobanco del Reino Unido y publicado el 22 de junio en Nature Medicine. Nuestros resultados sugieren que algunos adultos jóvenes pueden experimentar estos cambios biológicos antes de lo esperado y que esto podría estar relacionado con el aumento de casos de cáncer observado en las generaciones más jóvenes, comentó el sitio web Oncology Central. Bueno, pues el cuerpo humano, ¿no?, que se ha ido deteriorando a lo largo de estos miles de años de pecado, de estos 6.000 años de pecado, pues está dando malos frutos ya en el final de los tiempos. Todo esto ya no se aguanta, ¿no? Desde luego, si el mundo durara un poco más, colapsaría porque vemos problemas por todos lados y todo esto lo único que hace es anunciar la segunda venida de Jesucristo en el otoño del 2031. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Antes os vamos a poner un vídeo y luego leeremos un texto de Ellen White para, poder acercarnos a esta escritora estadounidense, a esta profeta de Dios. Antes veremos un vídeo acerca de el tema que vamos a presentar este sábado por la tarde, si Dios quiere, aquí en la iglesia en Girona, que está abierto a todo el mundo, y si no podéis asistir, pues podéis seguirlo por internet. Vayamos a ver el vídeo de presentación. Sábado 11 de julio a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta La diosa de la Concha. Tenía que ver con una diosa que ha llegado camuflada hasta nuestros días y aún se le rinde culto. Pero, ¿por qué una concha? Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263.
Bueno, y para terminar, pues os vamos a leer esta cita de Ellen White, que nos dice: Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera, nosotros podemos permanecer puros e incorruptos, con la ayuda de Dios, desde luego. Este debe ser nuestro empeño y nuestra preparación para todo lo que nos viene por delante. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos las páginas oficiales donde tenéis no solamente todas las conferencias que se han ido presentando para ir profundizando en todos estos temas, sino también estudios bíblicos fundamentales para comprender la doctrina bíblica y poder ubicarse de una manera más precisa en todas estas cosas. También tenemos este blogspot, el granengañofinal.blogspot.com, con las mismas conferencias. También esta página de YouTube, donde tenéis las conferencias que vamos presentando los sábados por la tarde, también temas impresionantes y necesarios de conocer. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Y la semana que viene, si Dios quiere, pues traeremos el próximo repaso de todo lo que vaya aconteciendo estos próximos días. Así que Dios os bendiga y hasta pronto.